Construyendo un nuevo mundo. El progreso espiritual se adquiere cuando el conocimiento se lleva a la práctica. Eso lo tenemos todo claro. El conocimiento hincha, pero en realidad no desarrolla nada, si no se lleva a la práctica. Podemos acudir a muchos maestros de esos que dan conferencias, o a esos otros que dicen ser videntes y contactados de ángeles y jerarquías superiores, o incluso tomar como maestros a diferentes autores porque en sus libros dan las pautas para que formemos un mundo mejor según nuestros ideales más elevados. Pero nada de eso se consigue si no llevamos a la práctica el conocimiento aprendido. Y mucho más si son falsos maestros y falsos profetas y falsos videntes, como tantos hay hoy por ahí, que algunos lo que llevan a sus estudiantes es a un caos o a terminar con poco sentido común. Podemos leer un párrafo de un libro detenidamente, asimilar conscientemente lo que dice, lo que ya es un conocimiento, e incluso, guardárnoslo como algo muy interesante para llevar a la práctica. Pero claro, repito, si no lo practicamos, no comprobaremos sus resultados, que servirían de aliciente para continuar esforzándonos cada día por trabajar en esa línea, en la línea del desarrollo espiritual. Además, se nos olvidaría, quedando, por tanto, como un conocimiento olvidado, es decir, una oportunidad de superación que nos ha surgido en el destino, que se nos ha dado y que hemos desaprovechado. De ahí la importancia de saber lo que uno busca, de buscar solamente lo positivo, lo espiritual, olvidarse uno de poderes y de otros aspectos egoístas y materialistas. Estos maestros no pueden hacer nada por nosotros, porque están fuera de nosotros. Para hacerles nuestros maestros, pues en todo caso deberíamos experimentar internamente lo que ellos dicen, o sea, llevar a la práctica y experimentar lo que ellos dicen. Y entonces sus resultados formarán parte nuestra y nos servirán de guía, de aliciente o de impulso para seguir buscando más. Seguro que a muchos aspirantes espirituales les gustaría haber asistido o asistir a una conferencia de alguien que ellos consideren un maestro. Pero si lo consiguieran, ¿qué harían después de dicha asistencia? Por lo general, y en la mayoría de los casos, ponerlo en práctica durante unos días y luego guardarlo como una experiencia o recuerdo bonito. Yo he estado años dando conferencias y a lo largo de los años he tenido personas que han estado todo el tiempo conmigo y es todo muy bonito en las conferencias y hacen preguntas y les ve que, ponen interés, pero al cabo de los años salimos de la sala de conferencias, hablamos y en cualquier otro tiempo y se da uno cuenta de que no han cambiado apenas nada. Siguen buscando por ahí maestros en los libros, en conferencias, en sitios y no han puesto nada en práctica. No han aprendido apenas nada. El desarrollo para cualquier aspirante se adquiere con la práctica y es la práctica la que eleva al aspirante y le hace sabio. No nos engañemos. Todos los días tenemos la oportunidad de elevarnos un poquito hacia el grado de maestros y de desarrollar el alma. Solo depende de nosotros y de nadie más, o sea, de nuestra buena voluntad y de nuestra persistencia. La autoprogramación, que he mencionado en algunos de mis libros y en conferencias, artículos, la autoprogramación de nuestra vida, día tras día basada en los más elevados ideales y la observación consciente que debemos llevar a cabo con paciencia y persistencia,
son los dos aspectos que nos pueden facilitar la creación de un nuevo mundo interno y real que nada tiene que ver con el que vivimos como personalidad. Es la construcción de ese mundo imaginado y visualizado la que nos puede abrir la puerta a él. Si no le construimos con la práctica en nuestra vida diaria, nunca podremos estar dentro de él como maestro constructor. La autoprogramación que he mencionado trata de que cada mañana uno, antes de levantarse, visualice todo lo que tiene que hacer, pero lo visualice haciéndolo todo perfectamente. Sin enfados, sin respuestas incontroladas, sin instintos perjudiciales para él o para otros, sin discusiones, al contrario, viendo lo positivo, lo armónico, las cosas que le hacen feliz, lo espiritual, lo moral, etc. Y cuando eso se practica durante mucho tiempo, llega un momento en que eso que se ha imaginado él, que iba a pasar a mediodía, por ejemplo, ocurre tal y como lo ha imaginado. Porque si intenta hacer lo contrario, la programación mismo se lo va a recordar. Va a decir, que no me has programado así. Y la observación, que también he mencionado, pues quiere decir que deberíamos estar observándonos, que es lo complemento de la programación. Observándonos. Observar qué pensamientos tenemos, cómo piensa nuestra mente por su cuenta, la mayoría de las veces, qué deseos tenemos, si nos dejamos llevar por ellos, si nos dominan, qué sentimientos emitimos ante determinadas personas o circunstancias, etc. Observarnos para corregirnos. Y ese corregirnos tiene que ver luego con la programación. A la mañana siguiente, sabiendo dónde fallamos, porque nos hemos observado, programar que ese día tiene que ser perfecto. Lo que nos gustaría ser o alcanzar, pero que está fuera de nosotros, no lo podemos hacer nuestro, excepto que nos esforcemos y luchemos por conseguirlo. Pero lo que alcancemos como desarrollo del alma, gracias a la práctica de nuevos ideales y patrones de conducta, sí es nuestro y es parte de ese nuevo mundo interno que queremos construir. Cuando dominamos nuestra mente y nuestros deseos y nuestras emociones, podemos controlar y dirigir la palabra y la acción, porque la palabra y la acción son externas. Y los deseos, las emociones y los pensamientos son internos. Si desarrollamos lo interno, gobernaremos perfectamente lo externo. Solo así, como observadores conscientes de nuestras manifestaciones, actuamos en verdad y sobre la realidad. Todos los demás se quedan hechos pasajeros que tarde o temprano se olvidan y que solo sirven como entretenimiento para el hombre común que egoístamente solo piensa en el disfrute de los placeres y en lo material. Si no nos autodescubrimos gracias al conocimiento puesto en práctica y a la autoobservación, no percibiremos ni siquiera la diferencia que hay entre la vida común y la vida del espíritu. Es decir, el comienzo de una iluminación o iniciación, y es que esa luz y esa iniciación la debemos construir en nuestro interior para poder experimentarla. Nada de lo que perciben nuestros sentidos nos puede ser útil si no tiene un efecto real y verdadero sobre nuestra alma o ego. Solo lo que se relaciona con el ego nos ayuda a construir el nuevo mundo en el que deseamos vivir. Es cierto que el conocimiento ayuda, pero lo hace más que nada para que descubramos la verdad del alma y que, puesto en práctica, nos hará ver la realidad que está por encima de la mente. Tenemos dos posibilidades o maneras de actuar para progresar. Una, sobre lo que comúnmente somos. Somos normalmente como muy autómatas que actúan o actuamos por instinto y según unos patrones mentales y de conducta, hábitos, etc.
y que debemos comenzar a aislar desde la posición de observadores de nosotros mismos, situados por encima de la propia mente automática y personal. Y 2, sobre el que se vive la realidad, o sea, autoobservado y autocontrolado consciente y voluntariamente. El que se vive la realidad, que a su vez debe trabajar sobre lo anterior hasta minimizarlo en sus quehaceres diarios. El mundo, la sociedad, nuestra tierra, es como es gracias a unos pocos que a lo largo de miles y miles de años se han molestado y sacrificado por desarrollar, inventar, descubrir y crear todo lo que conocemos y tenemos a nuestro alrededor. Sí, es cierto que todos hemos puesto nuestro granito de arena, pero han sido unos pocos los que han ido en cabeza, siempre los que más han hecho por los demás, por el mundo, por la sociedad, por la evolución, por el desarrollo de lo material, etc. Respecto al mundo interno de la humanidad ocurre lo mismo, solo unos pocos se han esforzado por desarrollar su espíritu y por servir y ayudar al resto. Pocos. La meta en ambos casos es vivir en fraternidad y en armonía, a la vez que se ayuda a los de grado inferior a superarse a sí mismo para que descubran a su yo superior, a su maestro interno. Pero para crear un mundo externo fraternal y armónico, donde se acreciente el progreso espiritual, moral e intelectual, hay que desarrollar primero el mundo interno. Una persona no puede enseñar nada a otras si no conoce ella misma la materia y menos aún si no lo ha puesto en práctica. De acuerdo con esto, está claro que debemos encontrar un aliciente, una escuela, una religión, un movimiento, donde poder despertar esos ideales que nos lleven a practicar ese aspecto interno que buscamos, que nos lleve a despertarlo. Y entre otras cosas y principalmente está el servicio amoroso y altruista al prójimo. Porque si lo hacemos así, comenzaremos a despertar al maestro que todos llevamos dentro. El amor se desarrolla haciendo las cosas con amor, el altruismo se desarrolla haciendo algo por los demás de una forma desinteresada. Y lo mismo ocurre con la fraternidad y todas las demás virtudes. La práctica. Hay que practicarlas para desarrollarlas. Y como ese desarrollo es interno, que no es externo, se despiertan los poderes internos del espíritu. Así es que primero pongamos manos a la obra para hacernos unos perfectos, por ejemplo, imitadores de Cristo, imitar con lo que hacía Él, cómo se comportaría Él en nuestro puesto, en nuestra vida. Y también hacernos unos auténticos hijos de Dios respecto a quienes nos rodean. Y luego todo lo demás, como es lógico, nos vendrá, como se dice, por añadidura, de alguna forma. Porque somos merecedores de ellos. Hemos hecho méritos para ello ya, si trabajamos así. Y así estaremos construyendo un nuevo mundo. Un mundo interno y un mundo externo. Así seremos obreros de Dios en el mundo, ejemplos de amor, de solidaridad y de fraternidad. Y así, por tanto, cambiaremos este mundo, el que conocemos ahora, que no nos gusta tanto. La realidad, la verdad, debe ser conquistada para hacer que nazca en nosotros, y mientras nos dejemos llevar por las emociones, por los deseos y por la mente concreta y personal, no lo conseguiremos, porque la realidad está por encima de todo eso y solo puede ser reconocida desde el plano del alma. Con la mente ordinaria con la que trabajamos a diario, no podemos descubrir ni vivir en ese mundo del alma. En el común de la humanidad hablo, la vida cotidiana que la gente tiene, la mayoría. Solo cuando estamos atentos a lo que decimos, sentimos y pensamos como aspirantes espirituales, si de verdad lo somos, solo entonces podemos situarnos por momentos en el plano del verdadero yo. Esto es como cuando, aunque tarde, nos damos cuenta de que hemos actuado mal.
Es decir, es estar tan atentos a nosotros mismos que no quepa la mínima oportunidad de actuar mal, porque todos los vehículos de manifestación del alma están controlados. La observación sobre uno mismo es una especie de control sobre ellos. El estar atentos a ellos es estar pendientes para que no se cometa un error. La filosofía oculta, la metafísica, la cábala, las religiones, la nueva conciencia actual, las escuelas modernas, etc., son conocimientos que tarde o temprano nos hacen comprender que todo está en Dios o que todo es Dios. Y es esta comprensión la que nos llevará a buscar a Dios en cualquier sitio como personalidad. Todos, tarde o temprano, en una vida o en otra, llegamos a interesarnos por ese ser superior, por algo superior, llamémosle Dios o como queramos. Porque la propia evolución nos empuja a ellos. Pero hasta que el conocimiento no haga elevar la conciencia un poco más allá del común de la humanidad, no estaremos preparados para comprender que Dios está dentro de nosotros y que solo tenemos que saber llevar a la práctica dicho conocimiento para poder tener un pequeño vislumbre de la realidad o de la verdad. Cuando comenzamos a vivir en ese nuevo mundo real, comenzamos a comprender que Dios también está dentro de los demás, por muy diferentes, evolutivamente hablando, que sean de nosotros. Cuanto más vivimos en la realidad que está por encima de la personalidad, más cerca estamos de Dios y de su verdad. Lo que nos falta para vivir en el plano de la realidad es conocimiento, que después deberá ser llevado a la práctica en nuestra autoprogramación diaria. Estamos en el mundo, en el lugar que nos corresponde, y con las personas que debemos estar, porque tenemos o debemos tener alguna relación con ellas. Por tanto, ocurra lo que nos ocurra, solo tenemos dos formas de actuar y de responder. Primera, como personalidad, o segunda, como el yo superior, que en realidad somos, como ese ego superior. Como personalidad, nos enfadaremos cuando no nos salgan las cosas como deseamos, cuando alguien nos haga cualquier cosa que nos moleste o no esté de acuerdo con nosotros, y así en infinidad de hechos que nos hacen sufrir física y psicológicamente. Pero como almas entenderemos, o sea, como ese yo superior, si nos ponemos desde el punto en su nivel, observando nuestros cuerpos, nuestro comportamiento, nuestras respuestas, nuestros impulsos, etc., entonces entenderemos que ciertas cosas deben ser así, que debemos tener siempre una sonrisa ante los problemas y personas que nos perjudiquen, que las personas que nos rodean están ahí porque algo tenemos que aprender de ellas, que todo lo que hagamos afecta a este mundo creado por Dios y a nuestra propia alma. En fin, empezamos a descubrir cosas nuevas, a verlo todo de otra manera, y eso es solamente el comienzo. Porque si persistimos en este trabajo interno, descubriremos muchas más y llegará el momento en que nos costará hacer una cosa mal, porque nuestra propia conciencia, nuestro yo, no lo dirá antes y nos advertirá. Lo que es el mundo y la sociedad es también gracias a nuestras acciones y forma de pensar. Todos estamos desde que nacemos, si somos niños vamos creciendo y vamos aprendiendo de los demás, de lo que han hecho los demás, de lo que dicen los demás, de lo que vemos de los demás, de lo que han creado los demás, de lo que nos dicen los demás. Por lo tanto, nuestras acciones y nuestra forma de pensar parten de ahí, de lo que hemos aprendido, del conocimiento, de las experiencias, de lo que nos han enseñado, etc. Como podemos ver, nuestro mundo no es precisamente un mundo ideal, sino el fruto de la ignorancia, aun con buenas intenciones por parte de algunos. Todavía somos muy ignorantes. La personalidad le queda mucho por evolucionar para hacerse un poquito buena. Estamos empezando ahora por el sendero.
Si queremos transformar este mundo, primero debemos transformar el nuestro para así poder servir de ejemplo. Esa es la base de la transformación interna y después del mundo externo, de la sociedad. No es nada fácil que un aspirante espiritual pueda cambiar el mundo, pero todos unidos sí lo conseguiremos si hacemos oír nuestras voces, nuestros ejemplos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y sobre todo nuestro amor y nuestro servicio desinteresado al prójimo. Aún así, el aspirante a la vida superior que observa y controla su personalidad vive en este mundo, pero cada día está un poco más tiempo en el mundo del alma, en el mundo de su propio yo. Dentro de nosotros tenemos el poder de estar por encima de la mente y por consiguiente pensar y hacer el bien o el mal. Actuando como el verdadero ego, no solo nos liberamos de este mundo personal, de malos hábitos, de instintos que no nos gustan, de sentimientos o deseos que nos perjudican, etc., sino que a la vez creamos un futuro lleno de dicha y felicidad. Es desde ese nivel de desarrollo espiritual desde donde podemos pensar que, aunque nuestro cuerpo físico muera, nosotros no morimos, porque estamos por encima de lo que muere. La muerte es algo parecido al sueño. El cuerpo se duerme porque el espíritu sale de él. Cuando el cuerpo muere, el espíritu sale de él, con la diferencia de que simplemente ya no vuelve a entrar. Es tiempo de despertar a un nuevo mundo, a una nueva conciencia que esté por encima de los odios, los rencores, los egoísmos, materialismos, críticas, envidias, venganzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso solo se puede hacer transformando la personalidad gracias a ponernos como observadores de nosotros mismos y pensadores de buena voluntad y con consciencia, como es lógico. Entonces, y si hacemos una correcta y cada día super autoprogramamos, algunos, esa ampliación de conciencia que algunos no se pueden ni imaginar. Bueno, decía que si hacemos esa superior, vamos a decir así, cada día intentando que sea superior, más perfecta, más espiritual, más elevada, autoprogramación matinal por las mañanas, cada mañana cuando nos despertamos. Si lo hacemos eso así, experimentaremos esa ampliación de conciencia que algunos no se pueden ni imaginar. Pero si además, como he dicho, cada noche analizamos cómo hemos respondido ante las personas y circunstancias, cómo hemos pensado, qué sentimientos y deseos hemos expresado, y si hemos intentado manifestarnos como el verdadero yo o no, con la intención de corregirnos, si todo eso se hiciera así, entonces cambiaremos nuestro carácter. Y como consecuencia, como es lógico, pues cambiará nuestro destino y nuestro karma para la próxima vida.